Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo de Alquímica Club. Hoy hablaremos sobre cómo abordar nuestra práctica de yoga si tenemos una hernia discal. Muchas personas tienen miedo a practicar yoga porque tienen este tipo de lesión, y otras muchas se acercan al yoga por recomendación de su médico o fisioterapeuta precisamente para tratar estas lesiones. Para poder abordar nuestra práctica de yoga sin miedo a lesionarnos más o a sufrir dolor, primero debemos aprender un poco de anatomía y biomecánica. La columna vertebral es una estructura curva compuesta por huesos llamados vértebras, que se encuentran interconectados mediante discos intervertebrales cartilaginosos. Es una parte del esqueleto axial y se extiende desde la base del cráneo hasta el vértice del coxis. La médula espinal recorre el centro de la columna. La columna vertebral se divide en 5 regiones y consta de 33 vértebras, unidas entre sí por ligamentos y articulaciones. Es gracias a la columna que puedes girar, doblar y mover el torso en casi cualquier dirección. Tu columna vertebral también se encarga de proteger tu médula espinal y ayuda a sostener el peso de la parte superior de tu cuerpo. Por eso es muy importante cuidar bien de tu columna y tener una buena postura en todo momento. Como hemos dicho, la columna vertebral está compuesta por 33 vértebras que se encuentran unidas entre sí por ligamentos y articulaciones. Las articulaciones de la columna vertebral son de varios tipos, incluyendo las articulaciones intervertebrales, las articulaciones cigapofisarias o facetarias, las articulaciones craniovertebrales, las articulaciones costovertebrales y las articulaciones sacroilíacas. Las articulaciones intervertebrales son las articulaciones que se encuentran entre los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Estas articulaciones permiten la flexión, extensión, inclinación lateral y rotación de la columna vertebral. Las articulaciones cigapofisarias son las articulaciones que se encuentran entre los procesos articulares de las vértebras. Estas articulaciones permiten la inclinación lateral y la rotación de la columna vertebral. Las articulaciones craniovertebrales son las articulaciones que se encuentran entre el cráneo y la primera vértebra cervical, atlas, y entre la primera y la segunda vértebra cervical, axis. Estas articulaciones permiten la inclinación lateral y la rotación de la cabeza. Las articulaciones costovertebrales son las articulaciones que se encuentran entre las cabezas de las costillas y las vértebras torácicas. Estas articulaciones permiten la expansión y contracción de la caja torácica durante la respiración. Las articulaciones sacroilíacas son las articulaciones que se encuentran entre el sacro y los huesos ilíacos. Estas articulaciones permiten la transferencia de peso desde la columna vertebral hasta las piernas. Vamos a hablar ahora sobre la biomecánica de la columna vertebral. La biomecánica es un estudio del movimiento y las fuerzas que actúan sobre la columna. Cada sección de la columna vertebral tiene características únicas que permiten que se mueva de cierta manera. Las vértebras de las secciones cervical, torácica y lumbar de la columna están separadas por una estructura llamada el disco intervertebral, gracias al cual se produce el movimiento. El sacro y el coxis tienen sus vértebras fijas. Los principales movimientos de la columna son la inclinación hacia adelante, flexión, la inclinación hacia atrás, extensión, las inclinaciones laterales y los giros. La columna vertebral tiene una curvatura natural que ayuda a absorber los impactos y a mantener el equilibrio. La biomecánica de la columna vertebral es importante para comprender cómo se mueve la columna vertebral y cómo se pueden prevenir las lesiones. ¿Cómo es una vértebra? La vértebra es una estructura ósea que forma parte de la columna vertebral. Cada vértebra se compone de un cuerpo vertebral, un arco vertebral y varios procesos vertebrales. El cuerpo vertebral es la parte más grande de la vértebra y soporta la mayor parte del peso. El arco vertebral se encuentra en la parte posterior de la vértebra y protege la médula espinal.
y los procesos vertebrales son las protuberancias óseas que se extienden desde el arco vertebral y se utilizan para la fijación de los músculos y los ligamentos. ¿Cómo es un disco intervertebral? El disco intervertebral es una estructura fibrocartilaginosa que se encuentra entre las vértebras adyacentes de la columna vertebral. Los discos intervertebrales tienen aproximadamente de 7 a 10 milímetros de grosor y 4 centímetros de diámetro antero-posterior en la región lumbar de la columna vertebral. Cada disco intervertebral consta de un anillo fibroso que rodea un centro o núcleo más gelatinoso, conocido como núcleo pulposo. El anillo fibroso está formado por una serie de 15 a 25 anillos concéntricos o laminillas, formadas por fibras de colágeno paralelas entre sí. Las fibras están orientadas aproximadamente a 60 grados con respecto al eje vertical, alternando a izquierda y derecha de este en las láminas adyacentes. El núcleo pulposo está cubierto arriba y abajo por láminas de cartílago llamadas placas terminales cartilaginosas. Los discos intervertebrales forman una articulación cartilaginosa secundaria entre los cuerpos vertebrales, manteniéndolos unidos entre sí. En conjunto, los discos constituyen entre 1/3 y 1/4 de la longitud total de la columna vertebral, formando una interposición entre las vértebras adyacentes desde el axis C2 hasta el sacro. Vamos a hablar ahora de diferentes tipos de lesiones del disco intervertebral, empezando por la degeneración discal. La degeneración discal es un proceso supuestamente natural que se relaciona con el envejecimiento, aunque por supuesto hay otras muchas causas que lo pueden provocar. Los discos intervertebrales, que actúan como amortiguadores entre las vértebras, pierden gradualmente su capacidad para absorber el impacto y mantener la flexibilidad. A medida que los discos se deshidratan y se vuelven más rígidos, pueden desarrollarse pequeñas fisuras y rasgaduras en el anillo fibroso que rodea el núcleo pulposo. Estas fisuras pueden permitir que el núcleo pulposo sobresalga, lo que se conoce como hernia de disco o hernia discal. La degeneración discal también puede provocar la formación de espolones óseos que pueden comprimir los nervios espinales y causar dolor. La degeneración discal puede ser acelerada por factores como la obesidad, la falta de ejercicio, la mala postura y las lesiones traumáticas. La protusión discal ocurre cuando algunas de las capas del anillo fibroso se rompen, lo que permite que el núcleo pulposo sobresalga. Esto puede causar un abultamiento del disco vertebral, pero generalmente no produce síntomas. La hernia discal, en cambio, ocurre cuando todo o parte del núcleo pulposo se sale a través de la fisura o alguna parte débil del disco. Esto puede comprimir una raíz nerviosa y causar dolor y entumecimiento. Vamos a profundizar un poco más en la hernia discal. Como he comentado antes, una hernia de disco o hernia discal es un problema con uno de los amortiguadores cartilaginosos, los discos, que se encuentran entre los huesos, las vértebras, que se apilan para formar la espina dorsal o columna vertebral. Un disco espinal tiene un centro suave y gelatinoso encapsulado en un exterior más duro y gomoso. Algunas veces, una hernia de disco ocurre cuando parte del núcleo se empuja hacia afuera a través de un desgarro en el anillo. Esto puede provocar dolor, entumecimiento o debilidad en un brazo o en una pierna, dependiendo de la ubicación de la hernia de disco. Muchas personas no tienen síntomas de una hernia discal, aunque si se hicieran una radiografía aparecería. Esa es la gran mayoría. Muchas personas tienen hernia discal, pero no tienen ningún síntoma. En el caso de las personas que presentan síntomas, estos tienden a mejorar con el tiempo. Si tienes una hernia discal, es importante que evites ciertos movimientos que pueden empeorar los síntomas. Por ejemplo, los ejercicios de carga. Los ejercicios que generan una carga sobre el eje vertical de la columna deben evitarse. Estos incluyen, por ejemplo, las sentadillas, levantamiento de pesas y flexiones de piernas. Los abdominales tampoco son muy recomendables. Los abdominales tradicionales, que aumentan la presión de los discos intervertebrales,
pueden llegar a empeorar la hernia discal. Estiramiento, rotaciones e hiperextensiones. Los estiramientos que implican rotación del tronco, hiperextensiones o flexiones forzadas y extremas de la columna lumbar también deberían evitarse. Si hablamos específicamente de la práctica de yoga, algunas posturas de yoga pueden ser beneficiosas para aliviar los síntomas de la hernia discal, mientras que otras pueden empeorarlo. Ahora te hablaré de algunas precauciones que debes tener en cuenta. Evita las posturas que impliquen movimientos bruscos o torsiones de la columna vertebral, ya que pueden empeorar los síntomas. Algunas de las posturas más comunes que deberías evitar o practicar con mucho cuidado son, por ejemplo, la postura de la vela, del arado o de la rueda. También, como hemos comentado antes, en las sentadillas, levantamiento de pesas y flexiones de piernas. Evitaremos los abdominales tradicionales y todos los estiramientos que impliquen una rotación del tronco, hiperextensiones o flexiones forzadas y extremas de la columna. Sé que si tienes una hernia discal, puede ser que practiques con miedo. Ten en cuenta que el miedo siempre es una limitación. En vez de tener miedo, te animo a que simplemente vayas con cuidado, observes tu cuerpo y te escuches, que no fuerces, que hagas los movimientos despacio y con control, y no intentes ir más rápido de lo que tu cuerpo te permite en este momento. Es mejor que la práctica empiece suave y poco a poco, a medida que pasan los días que vas dominando la técnica y las asanas, ir incrementando la dificultad progresivamente. Para mejorar los síntomas de la hernia discal, debemos fortalecer los músculos de la espalda, sobre todo trabajar la movilidad torácica y fortalecer la cintura escapular, los músculos escapulares. Ahora voy a hablarte un poco más de este tema, de cómo practicar yoga y qué asanas pueden ayudarte en el caso que tengas una hernia discal con síntomas. Aquí hay algunas posturas de yoga que pueden ser beneficiosas para las personas con hernias de disco lumbar. La postura de la cobra. Esta postura ayuda a fortalecer los músculos de la espalda y a estirar los músculos abdominales. Para hacer esta postura, acuéstate boca abajo, con las manos debajo de los hombros. Levanta el pecho del suelo mientras inhalas, manteniendo los codos cerca del cuerpo. Mantén la postura durante unos segundos y luego exhala mientras bajas el pecho hacia el suelo. Descansa unos segundos y repite la postura varias veces. Otras asanas de yoga que ayudan a fortalecer los músculos escapulares son, por ejemplo, la postura de la plancha, que nos ayuda a fortalecer los músculos de los hombros y de la espalda. Para hacer esta postura, comienza en una posición de 4 patas con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Y luego extiende las piernas hacia atrás y mantén el cuerpo recto. Mantén la postura durante unos segundos y luego baja el cuerpo al suelo. Descansa durante unos 30 segundos y repite de nuevo la postura. La postura del perro boca abajo. Esta postura nos ayuda a fortalecer los músculos de los hombros y la espalda. Para hacerla, comienza en una posición de 4 patas, con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Luego, levanta las caderas hacia el techo y extiende los brazos y las piernas. Mantén la postura durante unos segundos y luego baja el cuerpo al suelo y descansa. No intentes forzar las posturas, simplemente pruébalas y las que te sean cómodas, manténlas el tiempo que puedas. Aquellas posturas que más te cueste hacer, no las hagas o intenta adaptarlas, usando un cinturón o un bloque de yoga. Lo más habitual es que las hernias discales se den en la zona lumbar o en la zona cervical. Si se dan en la zona lumbar, afectarán sobre todo a las piernas, mientras que si se dan en las cervicales, afectarán a los brazos. En el caso de las hernias lumbares, también es importante trabajar la movilidad de las caderas. Algunas posturas de yoga que pueden ayudar a ganar movilidad de cadera son, por ejemplo, la postura del perro boca abajo con elevación de pierna. Esta postura ayuda a estirar toda la musculatura de la zona posterior del cuerpo, incluyendo las caderas. Asegúrate de que tu espalda está elongada
y que ejerces fuerza con tus manos sobre el suelo. Si no puedes elevar la pierna, simplemente haz la postura básica del perro boca abajo. La postura de la mariposa o zapatero también es una buena postura para estirar la musculatura de la ingle y las caderas. Para llevarla a cabo, siéntate sobre la colchoneta con la espalda erguida, flexiona las rodillas y une las plantas de los pies, acercándolas lo más posible a tus ingles. Intenta llevar las rodillas hacia abajo lo más cerca del suelo que puedas, sin ayuda. Una vez hayas llegado al punto límite, puedes presionar ligeramente con las manos e intentar mantener esa posición unos segundos. La postura de la paloma también nos puede ayudar en caso de hernias discales lumbares. Empezaremos la postura en una posición de 4 patas con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Después llevamos la rodilla derecha hacia adelante, colocándola detrás de la muñeca derecha. Estiramos la pierna izquierda hacia atrás y bajamos la pelvis hacia el suelo. Mantenemos la postura durante unos segundos y luego cambiamos de lado. En el caso de las hernias discales en la zona cervical, en las vértebras cervicales, es importante fortalecer la cintura escapular. La cintura escapular es un conjunto de huesos, articulaciones y músculos que aportan movilidad al tren superior. Es muy necesario fortalecer los músculos que se encuentran en esta zona, ya que son fundamentales para el fortalecimiento de la espalda, y esto nos ayudará a prevenir problemas y dolores en la misma. Un ejercicio que puede ir bien para fortalecer la cintura escapular es la activación de las escápulas. Con los brazos a los lados del cuerpo, baja lo más que puedas, como si tus dedos quisieran tocar el suelo, sin perder lo erguido de tu cuerpo, e intenta unir las escápulas por 4 segundos y después relaja. Para abordar una hernia discal en yoga, el trabajo siempre debe ser progresivo, sobre todo después de una crisis o si hay molestias habitualmente. Siempre empezaremos con ejercicios suaves y simples durante poco tiempo, para ir progresivamente aumentando la intensidad y la dificultad, siempre llevando la atención a las sensaciones corporales con paciencia y atención plena. Ahora voy a compartir contigo una pequeña rutina práctica para que puedas trabajar de manera específica todo esto de lo que te he estado hablando en el vídeo. Empezaremos calentando con un cinturón. Después pasaremos a la postura de Ardha Uttanasana con la pared. Seguiremos con Anjaneyasana, la tabla frontal, con el estiramiento isquiotibial, y acabaremos con el Guerrero 1, Guerrero 2 y Parsvottasana. Practicando esta serie de ejercicios por lo menos 2 o 3 veces por semana, estoy segura que si tienes hernia discal y te da síntomas, sentirás una mejora muy pronto. Solo ten paciencia, practica sin forzar y diviértete con la práctica. Tómalo como si fuera una meditación en movimiento. Y hasta aquí este vídeo sobre cómo abordar las hernias discales en la práctica de yoga. Espero que te sea útil. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no dudes en dejármelo en los comentarios. Si crees que esta información puede ser útil para otra persona, compártesela. Y si aún no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo. De esta forma me ayudas a seguir creciendo y a llegar a más personas. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.